Cristo que está en el medio. Y en el poder del Evangelio es Cristo que está en el medio. Nosotros los pastores nos ocupamos, ¿verdad? Y nos esforzamos para que el pueblo del Señor, como predicaba el pastor el miércoles, el rebaño, esté comiendo pasto fresco, pasto bueno, es la palabra del Señor. Pero el enfoque es esto: la iglesia, hermano, no es un circo, no es un club social, es el cuerpo de Cristo, es la novia del Señor, es un edificio espiritual. Esto no es cualquier cosa. Yo quiero que usted entienda esto. Mire, hermano, un predicador británico, ¿verdad?, del tiempo del avivamiento, él en una predicación dijo: Estados Unidos está desenfocado. Ellos piensan que el trabajo más importante se hace en la Casa Blanca, y no es así. El trabajo más importante no se hace en la Casa Blanca, dijo este predicador, sino en la casa del Señor. Hermano, una iglesia que ora, una iglesia que tiene el poder para cambiar el rumbo de una nación, una iglesia que clama por su país, que clama por Venezuela. Nosotros somos luz en medio de tanta tiniebla. ¿Está bien? Entonces quiero que estemos enfocados en esa pancarta: mi casa es casa de oración. Así fue con el tabernáculo de reunión y así fue con el templo de Salomón. Y no ha cambiado, es el mismo Dios. Amén. Vamos a entender ese enfoque. Vamos a cantar un cántico y después de ese cántico vamos con la primera predicación de esta tarde ya cayendo a la noche. Hermano, vamos a ponernos nuevamente de pie. Sé que está haciendo calor, pero hemos sido salvos del infierno. Así que va a hacer más calor. Vamos a cantar este himno que todos sabemos, un himno que nos recuerda el anhelo del creyente de trabajar por el Señor, anhelo trabajar por el Señor. Si su anhelo es trabajar por el Señor, entonces vamos a cantarlo todo, hermano, con entendimiento: anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Todos trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Así es, hermano. Debemos estar siempre ocupados en la viña del Señor. Puede sentarse. Bueno, ahora sí, hermano, ¿y quiere escuchar la palabra de Dios? Amén. Esa es la actitud, ¿eh? Voy a pedir a los niños de 4 años, de 4 adelante, de 4 a 12 años, que bajen con el hermano Víctor y el hermanito Abraham. Van a estar teniendo una clase especial, ¿verdad? Y los pequeñitos se quedan con sus padres porque no hemos activado esa vacuna, pero para mañana vamos a tener esa vacuna con el favor del Señor. Ok, de 4 a 12, por ahí. Ok. Ok. Bueno, aquí quedaron una silla vacía, hermano, los que quieran, no les debe ningún tipo de pena, con confianza, se pueden venir acá adelante, no hay problema. Y allá, como uno está bien en la puerta, y uno que se quede en la parte de abajo, hermano Juan, ayuden a cubrir en la primera hora, la parte de abajo, por favor, por si viene alguien, le dé paso. Hermano William, y queda tranquilito ahí, entra, porque sé que está ahorita compareciente. Y el hermano William me ayuda por las escaleras.
Bueno, hermano, vamos a recibir al pastor Guillermo Ávila. Yo creo que, bueno, darle una presentación. Ustedes saben que el pastor Ávila es como mi pastor, es el hombre que Dios está usando para ayudarme en muchas cosas. Y esta iglesia, bueno, es como su casa, igual es su familia. Vamos a recibirle con un aplauso de cariño a la gloria. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. Señor le bendiga. Estamos contentos de estar aquí en esta fecha, ¿verdad? Y gracias, pastor, por la invitación para este día especial de su aniversario esta semana. ¿Están cumpliendo cuántos? 7 años. Una bendición, ¿verdad? Por la gracia del Señor estar aquí y esperamos así que el Señor le siga ayudando, bendiciendo. Yo vine, el pastor me invitó, yo le pregunté, ¿va a haber torta? Me dijo que sí, entonces, bueno, entonces no voy a resistirme, ¿verdad? Nosotros, me acordaba ahorita de nuestro aniversario 7º, nuestro aniversario número 7, era en la Venezuela de antes, hicimos 7 tortas, en ese tiempo, ¿verdad? Hicimos 7 tortas y todo bien sabroso, bien disfrutamos eso. Allí, por eso cuando él me dijo, no, el pastor, es nuestro aniversario, ya pensé ya en las 7 tortas, ¿verdad? Ahí, entonces, bueno, gracias por invitarme, ¿no? Esperamos así gozarnos, ¿verdad? Aquí, haciendo un poquito de calor, el pastor dijo que en el infierno es más caliente que aquí, pero la verdad que ya lo estoy dudando, ¿verdad? Estamos más cerca aquí del infierno, entonces, bueno, pero la gloria, todo es para el Señor. Amén. Nos ha llamado a ser y esta iglesia aquí está haciendo un tremendo trabajo y esperamos que Dios así le siga usando. Quiero que vayan conmigo, hermanos, libro de los Hechos, los Apóstoles. Hechos, quiero que vea el capítulo número 13. Hechos, capítulo número 13. Y bueno, vine con mi esposa, Ana Alba y mi hija Gabriela, la que nos queda todavía en casa, ¿verdad? Ya la otra ya salió, nos queda todavía la pequeña, Gabriela. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Hechos capítulo número 13, por favor, y vamos a leer allí un pasaje desde el verso número 42. Hechos capítulo 13. Vamos a estar de pie una vez más para leer esta porción, verso número 42 al verso número 46. Perdón, 42, 42. ¿Me lo tienen, hermanos? Amén. Entonces vamos a leerlo todo juntos, por favor. Leamos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Bueno, hoy, tomando en cuenta este aniversario de la iglesia, hermanos, quiero repetir estas palabras que Pablo y Bernabé usaban para, como dice allí la Biblia, persuadir a los hermanos, a los que estaban ellos predicándoles, a esta congregación, persuadir a que perseveren en la gracia de Dios. Y ese va a ser el título de lo que vamos a hablar esta noche, perseverando en la gracia de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor la dirección. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente y compartir este tiempo especial, Padre. No soy digno de estar aquí, pero en tu misericordia, en tu amor, así es permitido esta oportunidad y ruego, Señor, que pueda hacer de provecho tu palabra para cada uno de nosotros y que así tú seas exaltado esta tarde, esta noche en esta iglesia, puedas bendecirte de una manera especial, en tu aniversario, animar el corazón de la iglesia, Señor, para servirte y para hacer más para ti. Te pido así, Señor, que nos ayudes, que tu nombre sea exaltado y glorificado aquí en medio nuestro. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Amén. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Pueden tomar su lugar. Perseverando en la gracia de Dios. Quiero hablar de este tema, perseverar en la gracia. Y cuando estaba pensando y preparando esta enseñanza, venían a mi mente esos conflictos que yo sé que van a llegar a muchos de la mente de nosotros, porque normalmente los cristianos nosotros no usamos la palabra perseverar, no la usamos. En nuestras iglesias, ¿verdad? Casi no se nombra esa palabra perseverar, porque lamentablemente sabemos que esa palabra perseverar ha sido distorsionada por los grupos carismáticos, evangélicos, pentecostales, que creen acerca de la salvación por obra, que creen que la salvación se puede obtener por medio de ganársela, de trabajar con un salario, y no ven en la Biblia la verdad, la maravillosa verdad de que la salvación no es solamente por gracia, por fe, que es un don que Dios nos da a nosotros y que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación, y gracias a Dios y gloria a Él, hermano, que no tenemos que nosotros perseverar para ser salvos, sino que la salvación no es solamente por fe y por gracia, la gracia de Dios sobre nosotros. Pero aquí encontramos a los apóstoles, Pablo y Bernabé, que estaban animando a los creyentes, a la congregación. Y las palabras que ellos usaban para persuadirlos a ellos les estaban persuadiendo a que ellos perseveren en la gracia de Dios, que ellos puedan perseverar. Cuando encontramos la palabra perseverar en la Biblia, y especialmente aquí en el libro de los Hechos, por lo menos se menciona varias veces, 4 veces se menciona aquí en el libro de los Hechos, tomando en cuenta que el libro de los Hechos es un libro especialmente del inicio de la iglesia del Señor. Y vamos a ver algunos pasajes aquí en el libro de Hechos, por favor, desde el capítulo 1 del libro de Hechos. Y verso número 14, Hechos 1:14, dice allí la Biblia: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí notamos esa expresión nuevamente, que ellos estaban perseverando. En el capítulo 2 y verso número 42 también, Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. El verso número 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y este pasaje que acabamos de leer allá en Hechos también, donde los apóstoles animaban a los hermanos a ellos perseverar, que perseveraban en la gracia de Dios. La palabra perseverar, cuando lo encontramos en las Escrituras, hermanos, significa permanecer, significa quedarse, significa persistir en algo, significa aferrarse a algo o aferrarse a alguien. Cuando la palabra de Dios aquí se menciona y nos llama a nosotros a perseverar, y leamos estas palabras en las Escrituras, tenemos que darle ese sentido correcto, desconectándolo de esto que le acabo de decir, de que perseverar. ¿Estás perseverando, varón? ¿Estás perseverando? Así hablan muchas personas, ¿verdad? Sí. Estás perseverando, porque si no estás perseverando no puedes alcanzar la vida eterna, no puedes alcanzar el cielo. No, ya dijimos y vemos que la salvación solamente es por gracia. Pero Dios sí nos llama a nosotros a ser perseverantes, a perseverar en la gracia de Dios. La palabra gracia significa ese favor inmerecido que Dios tiene para con nosotros. La gracia de Dios, hermanos, es grande. Todo lo que nosotros tenemos es por su gracia. Todo lo que nosotros somos es por su gracia. Cada bendición que Dios te da, hermano, cada bendición que Dios te da es algo que viene de la gracia de Dios. El estar aquí hoy celebrando precisamente estos 7 años como iglesia, hermano, eso es por la pura gracia de Dios, porque nosotros no merecemos ningún beneficio, ningún don de Dios, por nuestras obras, especialmente por nuestro pecado. Lo que merecemos nosotros es
más bien el juicio de Dios. ¿Sí o no? Amén. Pero hoy estamos aquí y podemos decir que somos salvos por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Hoy estamos aquí y podemos decir que estamos en esta iglesia por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la bendición que Él nos ha dado. Y aquí lo que Pablo y Bernabé están hablando a los hermanos en la congregación, es diciéndole que ellos puedan perseverar, que ellos puedan permanecer, que ellos puedan agarrarse de esa gracia de Dios, de lo que ya Dios nos ha dado y nos ha concedido. Un consejo para la iglesia siempre ha de ser perseverar en la gracia de Dios, es permanecer, especialmente cuando estamos viviendo estos tiempos, hermanos, y tal vez ya serán los últimos tiempos en que el Evangelio ha cambiado, en que el Evangelio está diluido, en que las iglesias están cambiando ya constantemente y de una manera también acelerada. Ahora más que nunca, hermanos, tenemos nosotros que permanecer, tenemos que quedarnos con la gracia de Dios, con lo que Dios nos ha dado, porque Dios es un Dios, hermanos, que no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Su palabra no cambia. Su palabra es eterna, es perpetua. Nunca va a cambiar. La voluntad de Dios, sus designios, hermanos, tampoco cambian. Por lo tanto, la iglesia debe ser también una iglesia que persevera, o sea, que se aferra a algo, que es devota de algo, que permanece, que es agarrada de algo. Y ese es el llamado que Pablo hace a las iglesias, y ese llamado que también hoy tenemos que hacer a nuestras iglesias, a permanecer. Y aquí, como le dije en varios pasajes en el libro de Hechos, pero vamos a tomar uno en el capítulo 2 del libro de Hechos, por favor. Capítulo 2 del libro de Hechos. Vamos a tomar este pasaje y no voy a tardar mucho tiempo aquí en esta enseñanza, pero quiero hablarles de tres cosas allí que vemos claramente en los cuales, hermanos, es necesario nosotros perseverar. En Hechos capítulo 2 y el verso número 42, ¿lo tienen allí, hermanos? Hechos 2:42, si en algo la iglesia debe perseverar, tenemos aquí el ejemplo de la iglesia primitiva, que dice las Escrituras, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia, que es una iglesia que está comenzando, hermanos, que está inició de esta manera, pero también prosiguió de esta manera, y el llamado de Pablo en los evangelios, en las cartas para la iglesia, era un llamado también a perseverar. Así como vemos en Hechos capítulo 13, ellos se acercaban a la iglesia, a los hermanos, a la congregación, y ellos le persuadían. ¿Qué significa la palabra persuadir? Persuadir, como convencerlos, como llevarlos, como moverlos a hacer algo. Y lo que ellos buscaban allí, dice la Escritura, era que ellos se movieran, fuesen persuadidos a perseverar en la gracia de Dios, en la bendición de Dios. La iglesia primitiva así lo hacía. Y la primera cosa que ellos perseveraban, dice allí la Escritura, en este pasaje, que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Si algo podemos nosotros buscar en nuestra iglesia, hermano, a través de los años, que pasen los años, y nuestra iglesia siempre se mantenga en la sana doctrina. Persistir en la sana doctrina. Porque uno de los ataques el más frecuente de Satanás, hermano, especialmente, es que la iglesia sea desviada de la sana doctrina. Si una iglesia es desviada de la sana doctrina, hermanos, una iglesia va a ser desviada también del propósito que Dios tiene para ella. Porque la palabra doctrina significa enseñanza, la enseñanza de Dios para su iglesia. Amén. Y por eso el Señor fue muy específico con la iglesia en darle la doctrina a través de los apóstoles. Él pasó tiempo con los apóstoles, Él entrenó a los apóstoles,
Él les enseñó a los apóstoles. Y Él encomendó entonces a la iglesia para que la iglesia pudiera perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque era directamente la enseñanza de Jesucristo. La doctrina de los apóstoles era directamente la enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo. Hay otro pasaje, por favor, en primera de Timoteo, capítulo 4. Pablo también aquí entrenando a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, por favor. Se puede mover allí rapidito. Y esta carta de Timoteo, si usted la puede leer completa, desde el principio, hermano, comienza hablando acerca de las advertencias contra la falsa doctrina. ¿Lo tiene allí, hermanos? Amén. Al principio, en el capítulo 1, verso número 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué, hermano? Diferente doctrina. Y allí sigue Pablo entrenando a Timoteo, preparando a Timoteo para que él se pudiera mantener firme en cuanto a la fe. El verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo, ¿qué dice, hermano? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y nombra a estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, que ellos naufragaron en cuanto a la fe. Pero el llamado de Pablo para Timoteo, su entrenamiento era: Timoteo, quiero que permanezca fiel en cuanto a la doctrina. En el capítulo 4 y verso número 16 le vuelve Pablo a repetir y le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué, hermano? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, especialmente Timoteo como un líder. Y qué importante es, pastor, que nosotros cuidemos también a los hombres en nuestra iglesia, porque el diablo va a buscar atacar a la iglesia y lo va a hacer precisamente a través de aquellos que están en alguna posición de liderazgo. Y el pastor tiene que ser muy celoso y velar muy bien, y que no le tiemble el pulso para él poder detectar cuando el diablo se quiere infiltrar en nuestras iglesias a través de la falsa doctrina, que algunos hombres en la iglesia van a ser usados por el Satanás para eso mismo. Por eso Pablo aquí le dice a Timoteo: ten cuidado de qué? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en él. Persiste significa persevera en esto, permanece en esto, quédate con esto. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios va a obrar en ti y también en los demás. Estamos viviendo tiempos difíciles aquí en Venezuela, yo creo que allá en Colombia también y en todas partes, porque desde que llegó la globalización, hermano, desde que llegó el internet, las redes sociales, hermano. Yo hablaba en este tiempo con los hermanos de la iglesia. Les explicaba que las cosas han cambiado en nuestros tiempos. Cuando conocí al Señor hace ya 34 años atrás, no había internet, eran los años 90, las computadoras que eran escasas, no había teléfonos digitales. Yo viví todas esas épocas. ¿Han ido al Museo de la Tecnología? En el Museo de la Tecnología te ponen el primer teléfono, ¿verdad? Y está un tango 300, no sé cuál es el tango, el bloque, ¿verdad? Y están todas esas cosas, están los CD, los pequeñitos, los grandes, están los cassettes. Y yo digo, ¿pero por qué ponen eso como si eso fuera qué? Eso lo viví yo, no soy tan viejo. Pero usted le pregunta a un muchacho de esto hoy, ellos no saben nada de eso. Pero tampoco saben la bendición que había también. En esos tiempos espirituales para nosotros eran cuando el pastor se predicaba a enseñar, hermano. Yo recuerdo a mi pastor predicando, y el pastor era duro predicando y enseñando, y nosotros allá abajo recibiendo.
y amén, porque es palabra de Dios. Él nos predicaba la palabra de Dios y Él nos enseñaba y nos decía, y esto así, aquí, ¿verdad? Y por eso aquí no somos carismáticos, no hablamos en lengua, porque la Biblia dice, y uno agarraba y dice, gloria al Señor. No somos carismáticos, no somos pentecostales, no somos nada de esas cosas. Y uno se quedaba con eso, y uno guardaba eso. Y uno amaba a su pastor, y uno creía en su pastor, uno imitaba la fe de su pastor. No teníamos más nada que ver. Para uno saber algo tenía que ir a una biblioteca, a una librería. ¿Se acuerdan? La verdad que uno antes compraba libros. ¿Cuántos recuerdan de los libros? Los libros. Yo recuerdo que íbamos a una librería y para uno conocer ciertas cosas tenía uno que comprarse unos libros. Y a través de libros, y aún el pastor nos decía, tengan cuidado, y todos los libros que nosotros comprábamos, primero se los pasábamos al pastor y él no, si está bien, está bueno, léelo, ¿verdad? Pero no había esas cosas. Hoy día no es así, hermano. Hoy día hay maestros de maestros, de maestros, de maestros. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo y le dice, predica la palabra de Dios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se abandonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y bueno, uno estaba esperando esos tiempos, ahorita, hermano, son así. Porque usted prende el internet, usted prende el YouTube, usted prende las redes sociales y va a encontrar toda clase de maestros, toda clase de maestros, toda clase de expositores. Y todos dicen lo mismo, que están en la verdad, que ellos te van a decir la verdad. Y algunos son tan manipuladores que te dicen, presta atención, te voy a decir lo que nadie te quiere decir. Lo que nadie se atreve a decirte. Y es más, ve este video porque dentro de una semana tal vez lo van a quitar. Qué manipuladores son, Y los incautos caemos ahí. Entonces vamos a ver qué nos va a decir, ¿verdad? Y comienzan a adoctrinarte, porque eso es adoctrinarte y enseñarte cosas. Y te siembran la duda de que aquí en tu iglesia tal vez no te están enseñando lo que es correcto. Que abre los ojos, que mire lo que la Biblia dice por acá. Gente, hermano, que tuerce las escrituras, que no aplica los principios de la hermenéutica, de la exégesis para poder interpretar correctamente los pasajes, pero los incautos caemos allí fácilmente. Y la doctrina hoy día es nada, hermano, nada. De hecho, al final de los tiempos lo que va a prevalecer es el ecumenismo. El ecumenismo lo que dice es, no importa lo que creamos, pues tanto creemos en Dios. La doctrina no importa. Dios es uno solo, ¿verdad? Reunámonos, amémonos, dejemos nuestras diferencias también. No, porque el Señor nos manda a nosotros a ser celosos de la doctrina. A contender ardientemente por la fe. Si algo tiene que perseverar la iglesia, hermano, es en la doctrina. La iglesia debe perseverar en la doctrina, quedarse con lo que Dios nos ha dado, hermano. Su palabra no cambia, nunca cambiará. La segunda cosa que vemos aquí en este pasaje de Hechos dice que ellos perseveraban en la doctrina y en la comunión. Vamos allí en Hechos capítulo número 2. Hechos, por favor, capítulo número 2. Dice que ellos perseveraban, el verso número 42, por favor, Hechos 2, 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en qué, hermano, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. En Hechos 2:46 también dice, y perseverando unánimes, ¿qué dice, hermano? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían como juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor del pueblo. Ellos se reunían, dice, cada día en el templo. El templo allí en Jerusalén era como el lugar de reunión público, era como un lugar central de la ciudad y todo el mundo se reunía en ese templo para hacer cosas. Ahí leímos parte del pasaje cuando el Señor, ¿verdad?, corrió a los que estaban en el templo, porque el templo era un lugar público de reunión. Y en aquellos momentos obviamente no había una iglesia, un templo como nosotros.
Esto es lo que tenemos, hermanos, por la gracia de Dios. Amén. Pero cuando ellos comenzaron, ellos no tenían iglesia como nosotros, un lugar. Ellos se comenzaron a reunir en esos lugares, en el templo, y se comenzaron a reunir en las casas, y en las casas ellos partían el pan, y en las casas ellos oraban, y en las casas ellos enseñaban acerca de Jesucristo. Pero lo que quiero aquí resaltar es que la palabra de Dios dice que esta iglesia, hermano, perseveraba en la comunión. Y cada día ellos se reunían en el templo. Y cada día, dice, y ellos compartían en las casas el pan. Cada día ellos comían con alegría y sencillez de corazón. Los cristianos compartían, los cristianos tenían comunión. Algo que tenemos que nosotros perseverar, hermanos, en estos 7 años de iglesia que ustedes tienen. Les animo también, al igual que el apóstol Pablo, a que ustedes perseveren en la gracia de Dios. Amén. Es una gracia de Dios que nosotros podamos reunirnos y congregarnos, hermano. Por su gracia, ¿sabe? Amén. Compartí el hermano Víctor hace rato, él tiene un corazón por misiones y me estaba hablando de situaciones, de lugares donde la gente no puede reunirse, hermano. Cristianos no pueden reunirse. Y han habido tiempos en la historia, en la iglesia. Bueno, ellos no podían reunirse. Ellos llegaron a un tiempo en que les prohibían y tenían que reunirse a escondidas, en las cuevas. Eran clandestinos para reunirse. La iglesia pasó años, hermanos, siglos, sin poder congregarse. Esto que nosotros tenemos aquí hoy es una bendición. Amén. Es la gracia de Dios. Que podamos reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor, para cantar al Señor, que podamos reunirnos para comer juntos en alegría, para compartir. Eso es una bendición. Y dice la Biblia que ellos perseveraban. O sea, perseverar significa que ellos se aferraban a eso, que ellos permanecían en eso, que ellos persistían en eso. Y la iglesia tiene que persistir en eso también. Tenemos que entender que nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia. No somos una iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor. Y el concepto de iglesia, la palabra iglesia en sí mismo, hermano, la palabra iglesia significa una congregación sacada afuera para servir a Dios. Es un privilegio que Dios nos haya salvado. Amén. Y que Dios nos haya salvado y nos haya hecho su iglesia. Un grupo especial, un grupo selecto. No somos la misma gente de afuera. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos, como predicaba el pastor del miércoles, me contaba el pastor, el rebaño de Dios. Amén. Somos un rebaño del Señor. Pero eso tenemos que llevarlo a lo práctico. Y lo práctico es para la iglesia perseverar en la comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Tenemos cosas en común que podemos compartir. El Señor dice allá en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué comunión puede haber? No hay comunión entre luz y tinieblas. Cuando la tiniebla reina y se enciende la luz, las tinieblas huyen. No hay nada en común, hermano. Y es porque los cristianos no tenemos nada en común con este mundo. Estamos aquí porque tenemos la tarea de predicar ese evangelio. Pero nuestra comunión es con los hijos de Dios, con la iglesia de Dios. Y ellos perseveraban, significa que ellos persistían. Y es bueno, hermano, que la iglesia pueda persistir. Hay ahorita pensamientos, corrientes de pensamiento, pastor, que tratan de decirnos de que no debemos ser tan exagerados, tan fanáticos. Y yo digo, si nada más porque venimos un día miércoles y algunos tienen otro servicio el martes y de ahí nos volvemos a reunir otra vez con la iglesia el domingo, y el sábado que salimos a predicar, los que salen a predicar, hay gente que llaman a eso fanatismo. Sí. Y que estamos haciendo mucho
Y estamos demasiado involucrados en el hacer y en el hacer, que tenemos que bajarle 2 al activismo, porque hay demasiada actividad, pastor. El lunes y el martes y el jueves, y el instituto, y luego conferencia, y de todo. Y hay gente que me dice, oye, aquí tiene que ser no sé, toda una reunión, todo esto. Bueno, es que los hijos de Dios, hermanos, debemos amar esta junta. Amén. Amén. Porque ¿con quién vas a reír tú? ¿Con quién vas a gozarte tú? ¿Con quién vas a comer con alegría de corazón? ¿Con quién vamos a compartir? ¿Con la gente de este mundo? No, hermano. ¿Con quién vamos a llorar? ¿Con la gente de este mundo? No. Con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Por eso cuando la iglesia se reúne y cuando la iglesia anuncia que vamos a tener esta actividad y esta conferencia o esta vigilia o este taller, o vamos a salir juntos, vamos a predicar, o vamos a hacer una reunión de mujeres, una reunión de varones, el cristiano debería alegrarse, hermano. Y decir gracias, Señor, porque tenemos comunión los unos con los otros. La iglesia persevera en comunión. El cristiano que no persevera en comunión, hermano, se convierte en una presa fácil de diablo. Ahorita hace poco tuvimos una actualización de la membresía de la iglesia y lo hicimos con todo el propósito de que cada uno sepa el valor de la membresía. Y hubo algunos que quedaron fuera de la membresía, porque, hermano, ser parte de la iglesia es un compromiso. Amén. No es cualquier cosa la iglesia del Señor. Y cuando uno se une a ser miembro de la iglesia, es porque asumimos un compromiso con la iglesia del Señor. Y bueno, hubo algunos que no quedaron, y yo les decía a ellos, oye, lo triste es que cuando una persona no está involucrada en la iglesia, no es miembro de la iglesia, no es parte de la iglesia, se convierte, si es un cristiano, se convierte en una presa fácil de Satanás. Porque la iglesia es el rebaño del Señor. Él cuida a su iglesia, Él protege a su iglesia. Y todo cristiano debe hacerse miembro de una iglesia local. Y tener un compromiso con la iglesia local. Porque si no, Satanás fácilmente puede venir. Por eso ahí dice la Biblia de estos hombres que le dice Pablo a Timoteo, que naufragaron en cuanto a la fe, Himeneo y Alejandro, los cuales dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y entregarlo a Satanás era ese acto de excluirlos de la membresía de la iglesia y hasta prohibirles de que vengan a la iglesia. Sí. Y no hay una cosa peor para alguien que se llama cristiano y que quede excluido de la membresía de la iglesia. Pero a la par de eso, hermano, no hay una cosa mejor para nosotros los cristianos que estar en la iglesia del Señor. Y tener comunión, amén. Perseverar en la comunión. Y por último dice que ellos perseveraban también en la comunión, en el partimiento del pan. Y perseveraban también en qué, hermanos, en las oraciones. Esa palabra perseverar en las oraciones, la vemos en diferentes pasajes. Ahí leímos el versículo 14 del capítulo 1. Capítulo 1, verso 14, el libro de Hechos, dice que todos estaban perseverando unánimes en qué, hermano? En oración y ruego. Hay muchos pasajes de las Escrituras, Colosenses capítulo 4, verso 2, vamos a leer algunos de ellos solamente. Colosenses capítulo 4 y verso número 2. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer, si no yo lo leo aquí rapidito. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. En Efesios capítulo 6 y verso número 18, hermano, Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué, hermano? Perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
Una última cosa, hermanos, que quiero esta noche también animarles, al igual que el apóstol Pablo, en perseverar en la gracia de Dios, hermanos, es que perseveremos en la oración. La iglesia necesita perseverar en la oración. La oración, hermano, así como es el asunto más necesario para el creyente, porque el Señor dijo, no tenéis, ¿por qué? No tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Y pedís, pero pedís mal. Y Dios ha dejado la oración, el medio por el cual Él va a bendecir a su iglesia. El creyente, el Señor dice, hasta ahora me habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. El gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Avísenle a la cara, pues, porque no se ha enterado. Pero el gozo del creyente, hermano, es cuando él ora y recibe de Dios Todopoderoso lo que él ha pedido. ¿Cuántos han recibido algo así de oración? Y cuando uno recibe algo por medio de la oración, hermano, uno se goza, amén. Uno le está pidiendo algo al Señor de corazón, pidiéndole por una necesidad, por una enfermedad, y Dios te contesta. Dime si no hay gozo. Te estás pidiendo por algo económico que necesitas resolver, y el Señor te contesta. Dime si no hay gozo. Hay gozo. Entonces, ¿por qué andamos con esa cara de chuparimones muchas veces? ¿Sabes por qué? Porque no persistimos en la oración. No perseveramos en la oración. Las victorias de la iglesia, hermano, no son victorias en nuestra fuerza, nuestra carne. Las luchas de la iglesia, recordemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. Recordemos que las armas de nuestra milicia son que poderosas en Dios. No son carnales, sino poderosas en Dios. La oración es algo necesario. Y la iglesia primitiva, hermanos, dice que ellos perseveraban en la oración. La iglesia tiene que perseverar en la oración. Amén. Reunirse para orar y pasar tiempo hacia lo que es lo espiritual. Porque sabemos que el diablo, hermano, el diablo manda jugando, ¿sabes? Y tenemos que orar. Así como leímos allí en Efesios capítulo 6, ese último pasaje de Efesios viene después de